estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Juan Martín Jansón de Conosur Investments. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La inflación de abril fue de un solo dígito, de 8,8% para ser precisos, y quedó así por debajo de la expectativa de 8,9% que había previsto la media de analistas consultados por Bloomberg, y quedando así por primera vez en un solo dígito desde que asumió Milei. Esto marca también la inflación mensual más baja desde octubre del año pasado, cuando dio 8,3%, mientras que la medición interanual quedó en 289,4% y la acumulada de los primeros 4 meses quedó en 65%. Los rubros con mayores aumentos fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, seguidos por alimentos y bebidas no alcohólicas. Por otro lado, el IPC núcleo, que excluye componentes regulados y estacionales, aumentó un 6,3% en otra señal favorable para las ambiciones del gobierno. Aunque sigue la incertidumbre de qué pasará cuando se ajusten finalmente las tarifas en aumentos postergados por el momento, recordemos que EcoGo estima una inflación de 4,2% mensual en este mes de mayo. Pero eso no fue todo. 3 horas y media después de conocerse la noticia del IPC, trascendió que el Banco Central había decidido bajar la tasa de pases pasivos del 50 al 40% de TNA o 49,15% de tasa efectiva anual. Estamos hablando del 6º recorte en lo que va del gobierno de Milei, que no quiere perder poder de fuego a la hora de licuar los pasivos de la autoridad monetaria y seguir empujando a las licitaciones del Tesoro. 2. El hot sale tiene a muchos revisando portales desde este lunes con la expectativa de ver descuentos para consumos que se vienen postergando. Sin embargo, es poco probable que esos gastos lleguen en el rubro de la tecnología, especialmente para quienes puedan esperar a un viaje al exterior, ya sea a Chile, Europa o a Estados Unidos. Mientras el gobierno empieza a bajar aranceles para productos como heladeras y lavarropas, con descuento y todo, un celular de marca líder se encontraba ayer por 2,5 millones de pesos, mientras que en Europa un modelo más reciente de ese mismo celular se vendía por 1.300 euros. Vamos con otro ejemplo. El famoso dispositivo para convertir una tele normal en Smart se conseguía por 73.000 pesos cuando tiene un precio regular de unos $35 en Estados Unidos. Lo mismo se ve en las televisiones, las computadoras y decenas de otros productos tecnológicos. ¿Se vendrán más importaciones para bajar esos precios? 3. A la espera de que se conozca el IPC en Estados Unidos este miércoles, la expectativa de los analistas es que se haya moderado la núcleo en abril, esto por primera vez en 6 meses y ofreciendo un granito de esperanza de que las presiones de precios se empezarían a aliviar después de una serie de sorpresas al alza. De acuerdo a lo que escribió Bloomberg News, se espera que el índice de precios al consumidor, que excluya los alimentos y los combustibles, aumente un 0,3% respecto de marzo, después de cifras en el entorno de 0,4% durante el primer trimestre. En la medición interanual de la Core, en tanto, se espera que el gobierno reporte un 3,6%. Mientras tanto, el IPC general se espera en el entorno de 0,4%. Cualquier número arriba de estos que mencionamos y seguramente vuelva el miedo de que se pateen para el 2025 las bajas de tasas de la Fed. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,4% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,9% para Superviel y caídas de hasta 2,8% para Bioceres. Los bonos denominados en dólares cerraron mayoritariamente en verdes de hasta 0,6%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.070 pesos, el MEP en 1.045 y el contado con liqui en torno a los 1.086 pesos. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con Juan Martín Jansón, que es socio y jefe de mesa de Conosur Investments. Juan Martín, bienvenido al podcast. Quería arrancar preguntándote, si tuvieras que empezar a comprar Argentina hoy, ¿cuáles activos te gustan a pesar de las subas de los últimos 12 meses y de cuáles te mantendrías lejos? Bueno, respecto a la primera pregunta que tuviese que comprar en Argentina, a mí me da la sensación que hay que pensarlo de manera muy táctica, ¿no? Los bonos vienen de subir bastante, mismo las acciones. Tengo la sensación de que podría haber alguna suerte de pausa en la suba, con algo de volatilidad. Nos esperan algunas semanas complejas en términos de macro, más bien legislativa, ¿no? En términos de macro está bastante en orden, o al menos haciendo los deberes. Si uno mira dónde están los bonos y dónde están las acciones, donde están cotizando no es una locura, podrían seguir caminando. Es decir, si uno mira
las valuaciones de los papeles y mismo la paridad de los bonos, atendiendo al lugar donde estamos, no es una locura. Sin embargo, es un momento que presenta cautela y va desde la perspectiva de empecemos a mirar un poco más en detalle qué papeles tenemos y a qué riesgo nos estamos sometiendo, ¿no? Cuando hablamos de los papeles, de los bonos principalmente, yo ahí trataría de, si estoy comprado, de reducir lo máximo posible la duration. Por ejemplo, si estamos en los 41, en los 46, que tienen un perfil de pago muy interesante, me iría a una zona más corta, a un 30 o algún 35 que tiene una convexidad mayor, pero hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, no sería loco tomar algo de ganancia si veníamos muy cargados y tratar de transitar los próximos meses de manera tranquila, ¿no? Acá lo importante, que es un poco lo que le decimos a todos los clientes y a los diferentes participantes, es estar tranquilo. Es decir, vos, lo que a vos te molesta más que el nivel o el activo que tengas es la cantidad que vos tengas, ¿no? Y sobre todo si agarraste parte del rally. Creemos que en los bonos hay buen espacio todavía, mismo en los papeles, porque todavía no tenés exuberancia irracional donde están pagando por pagar cualquier cosa. No es lo mismo que pasó en 2018. Los bonos siguen rindiendo en torno entre el 13 y el 16%, 17%. Los papeles todavía están a mitad de camino de lo que debería ser un Merval de que fue 2018. Es decir, no tenés un proceso de exuberancia irracional. Sin embargo, venís de un proceso de acumulación que arrancó en julio de 2022, que puede llegar a tener una pequeña frenada, ¿no? Porque se va a ir todo al tacho, pero una pequeña frenada en ese sentido. Y la segunda, Juan Martín, ¿qué mirada tenés respecto a la quietud del dólar? ¿El por qué y cuánto puede durar? Respecto al dólar, es un excelente punto. Hoy tenés un cepo que te está funcionando en cierta medida. Tenés compras, reservas, estás colocando títulos en pesos. Tenés muchas todavía limitaciones para el acceso irrestricto del mercado de cambios, pese a que se van liberando lentamente algunas cuestiones. En la medida de que vos tengas este efecto de sustracción de pesos de la economía, caída de la actividad, y sigas con las restricciones, va a ser lógico que el tipo de cambio se mantenga en este lugar, sumado a que tenés un gran incentivo a liquidarlo con el dólar blend. Todo lo que vos tenés es oferta, y al menos nosotros el flujo que vemos es oferta constante del tipo de cambio, o al menos de dólar, en cualquiera sean sus configuraciones, ¿no? Seguís teniendo el canje alto, por lo tanto estás hablando de que inversión en términos netos no tenés. El flujo sigue siendo meramente transaccional. De hecho, nosotros de unas 20 operaciones, diría que son de operaciones de cambio, ¿no? En este sentido, de cable, de MEP, cualquiera de ellas, te diría que el 15% son ventas. Hay muy poca compra en estos días. De nuevo, atendiendo que también tenés unas cantidades de cepos, o al menos restricciones, desde el dólar financiero, que son muy importantes. Sin ir más lejos, algo que notamos es que muchos participantes que por no entrar o por impedimento de acceso al MULC están rotando su posición de ON hard dólar a ley local, pasando a los bopreales, a la licitación de los bopreales, ¿no? Hasta semana pasada. Vamos a ver qué pasa las próximas semanas. Va la tercera. ¿Te gustan los bopreales como inversor? Bueno, tema bopreales. Bopreales me gustan. Tengo en la mesa, en mi cartera personal y en los fondos que administramos tenemos. Tenemos un pequeño hedge fund local que armamos hace casi un año y tenemos bopreales. Me parecen instrumentos, atractivos, dado su condición de ser deuda senior del Banco Central. Si bien el nivel de donde cotizan uno lo podría comparar contra la curva soberana a partir de 2027, 2028, es decir, los primeros bonos son los 29. Yo creo que hay un gran salto que está dado por quién será el próximo presidente. Entonces, como un instrumento
que vence dentro de este mandato y siendo el primer instrumento hard dólar que están poniendo a cotizar, a mí me interesan teniendo en cuenta el grado de rentabilidad que ofrecen en cada uno de los momentos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Si uno mira, por ejemplo, el Bopreal 25, la verdad que no tiene mucho sentido. Está muy comprimido porque el importador o el que está, digamos, atado de manos para este instrumento lo compra necesariamente, lo ve como tener $1, entonces como empieza a amortizar ahora, dentro de poco, cotiza muy poco. Y ahí se presentan algunas oportunidades, por ejemplo en el Bopreal 26 o en algún Bopreal, por ejemplo el 27B. Son de los más lindos que vamos buscando, que vamos tratando de armar. A mí es un instrumento que me gusta, yo lo sigo desde el inicio y la verdad que tuvimos la suerte de que nos vaya bastante bien con eso. Atendiendo a esto que te hablaba al principio, que es más una cuestión idiosincrática que técnica del bono per se, ¿no? Y la última, Juan Martín, ¿qué estás viendo en la curva SER ante las bajas de tasas y el desplome de expectativas de inflación? Respecto a la curva SER, hay un caso muy, muy interesante. De hecho, hablando con varios colegas y con gente que está muy metida en la curva, incluso nosotros, nos parece que hay unas lindas oportunidades ahí, ¿no? La curva SER está básicamente descontando una desaceleración muy muy fuerte de la inflación. Si uno mira al día de hoy, estás en torno, o al menos en la zona de REM -2, estamos hablando de hoy 13 de mayo. Y es bastante optimista, ¿no? Es decir, tenés un efecto donde si vos miras el REM y tratás de hacer el break-even entre las LECAPs o la tasa fija y los instrumentos cortos de SER, bueno, tenés espacio, tenés una consideración de inflación implícita muy, muy optimista. Nosotros creemos que ahí hay una linda oportunidad, sobre todo en lo que es SER finales del 24 contra principios del 25, atendiendo a que apuntan a que la curva o que la inflación prácticamente se destruya. Pero un análisis lindo para hacer también es qué pasa si uno mira en términos de valor presente a dónde se estresa la curva, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento yo pierdo dinero, básicamente? Es como decir, bueno, ¿qué pasa si coloco caución todos los días y tengo que encontrar el valor presente cero de la curva? Y la verdad es que si uno estresa incluso más allá de lo que está marcando el REM de la curva SER, lo cierto es que aguanta un nivel de estrés muy importante, ¿no? Claramente no se compara contra una tasa fija como es una LECAP. Sin embargo, es bastante notorio que el call, o más bien la opcionalidad que te ofrece la curva REM en estos niveles es bastante barato, ¿no? Comparado con otros instrumentos o en otros momentos, otros regímenes. El mercado probablemente se sorprenda con la baja de la inflación. No, es de público conocimiento que el Banco Central está asumiendo que mayo va a ir en torno al 6%, lo cual es una desaceleración muy agresiva. Habría que plantearse la posibilidad de que esto funcione como una suerte de call de SER. Es decir, si se empieza a poner más barato el nivel donde está, que ya está barato, lo que me da la sensación es que se puede poner atractivo al punto de generarte una opción gratis de inflación contra tasa fija, ¿no? Creo que los SER hay que mirarlo desde ese punto de vista como si fuese una suerte de dual, ¿no? Está cotizando como un dual entre tasa fija e inflación. Hay que ver cuando esa opción se transforme o valga cero, como puede ocurrir en un T5X4, en un T4X4, en un T2X5. Juan Martín, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei al reinaugurar un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por eso, hoy estamos haciendo este homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años al menos. Un acto y unas declaraciones llenas de simbolismo.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.